A mí me da miedo que este país entre en una etapa de 5 o 6 años sin crecimiento. Por eso nunca ha pasado. Alcanzar los niveles de pobreza previo a la crisis le tomó casi 15 años al país. El gobierno ha sobrevivido en estos 3 o 4 años muy difíciles y ha hecho un manejo correcto. Para analizar el año 2023 que está finalizando y ver las perspectivas del 2024, creo que hay que agradecer a Magín Díaz Domingo, que es ingeniero industrial, pero al mismo tiempo es un sólido economista de República Dominicana, que ya lo hemos visto desempeñando funciones tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Dirección General de Impuestos Internos, donde hizo una de las gestiones más sólidas que hemos tenido en los últimos tiempos. Agradecemos a Magín por acompañarnos en este momento y nos gustaría conocer su evaluación. Hemos visto sus artículos publicados en Diario Libre y en Acento, unos artículos que hablan especialmente de aspectos vinculados con el desarrollo de la economía, los ingresos del gobierno, la presión tributaria en relación al PIB, etcétera, y muchísimas otras cosas, incluyendo el tema del círculo de la muerte en el caso del sector eléctrico. Así es. Bueno, ¿cómo es tu valoración, Magín, bueno, primero, del desempeño de la economía en este complicado 2023? Bueno, primero gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay varias aristas del año que se pueden ver. Ha sido un año de bajo crecimiento económico para nuestros estándares. El gobierno entiende o cree que va a crecer cerca de 2.5%. Sí. Y bueno, es la mitad de lo que nosotros crecemos históricamente. Entonces eso se ha sentido como una recesión por ser una economía, como te dije, de que siempre ha crecido mucho. Y por primera vez en muchos años vamos a crecer más o menos el promedio de América Latina. En las últimas décadas hemos crecido el doble. Entonces, bueno, ese es un resultado, producto de las políticas que se hicieron en parte para combatir la inflación y también por el desempeño de la economía internacional, que este año casi todo el mundo se ha desacelerado. Yo creo que ha sido correcto lo que hizo el Banco Central. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una economía es convivir con inflación. Y la inflación está bastante controlada y ya está, digamos, dentro de la meta del Banco Central de 4%. Y yo creo que el Banco Central hizo lo que había que hacer. Vamos a concentrarnos en combatir la inflación con las medidas monetarias, el gobierno ayudando con subsidios, para que no se internalizara en el sistema. Porque, como te dije, la inflación es lo peor que le puede pasar a un país. Y hay países que se acostumbran a vivir con inflaciones de 2 dígitos. Y eso trastorna todo el sistema productivo nacional. Entonces, yo creo que en ese sentido se hizo lo que había que hacer. Y bueno, desde hace unos meses, con la inflación ya controlada, tú te puedes concentrar un poco más en el crecimiento económico. Y por eso es que el Banco Central ha tomado tantas medidas. Entonces, en general, el manejo macroeconómico correcto, un año complicado, en un año en que ya el mundo cambió, ya estamos en un mundo de altas tasas de interés, no como se vivió previo al COVID, en que los países desarrollados tenían tasas de interés muy bajas, y eso nos benefició mucho. Ya que Estados Unidos tenga la tasa de interés por encima de 5%, eso tiene implicaciones para el manejo de la política económica. Ahora la deuda es más cara para el gobierno, la deuda que emite fuera. Y bueno, el gobierno lo sabe y se ha ido adaptando. Yo he dicho en varias ocasiones, aunque a algunos amigos del gobierno no les gusta, que el gobierno ha sobrevivido en estos 3 o 4 años muy difíciles y ha hecho un manejo correcto de las políticas económicas. Obviamente, más o menos siguiendo lo que se hacía antes. No, en realidad no ha habido un cambio drástico en el manejo de la política económica. El Banco Central es el mismo, hace casi 30 años. Independiente, eso es bueno,
Y la política fiscal es más o menos la misma. Pero sigue siendo lo mismo, la política fiscal no se mueve. ¿Qué consideras tú que podría hacerse en materia de política fiscal? ¿O que pudo haber hecho el gobierno? Mira, el tema es que como sociedad tenemos un problema. No resolvemos los problemas estructurales. El sector eléctrico explica el 40% del problema fiscal, del déficit. Obviamente el gobierno defiende su gestión, pero todos los indicadores te dicen que mejor no estamos en el desempeño del sector. Y hay indicadores que indican que estamos peor. Las pérdidas han aumentado, las cobranzas han bajado. En el caso del sector eléctrico. En el caso del sector eléctrico. Entonces, bueno, eso va a necesitar una reforma, tal vez hasta sin precedente en el próximo gobierno. Porque tú no puedes seguir con un déficit permanente. Eso no existe en países que más o menos se respeten, digamos. Y lo que uno ve es un deterioro. Obviamente con una coyuntura internacional muy difícil, pero algo hay que hacer. No se ha tocado el subsidio, se ha mantenido. Se ha mantenido, subido, ¿no? No, ha aumentado. Ha aumentado. En parte porque los precios internacionales han aumentado, pero tú no ves una reducción en la pérdida, en el robo de energía. Entonces ahí hay que atacar ese problema de gestión, que será uno de los grandes retos del próximo gobierno. Y bueno, el tema es, en la parte fiscal, que es el gran reto. A nivel macroeconómico, hace 15 o 20 años teníamos varios retos. Uno era que el país no tenía reservas internacionales. Y a los países lo penalizan mucho por eso, porque eso da un riesgo muy importante si hay una crisis, cómo el país la enfrenta. Esa era de las críticas que nos hacían. Ese problema ya está resuelto. Quedó resuelto y tenemos un 15.000 millones de dólares de reserva. En reserva. Tenemos un sistema financiero estable, que hace 15, 20 años no era así. O sea, hemos avanzado. Ahora, el sector fiscal, ¿qué es lo que pasa? Que el gasto público ha ido aumentando, pero la recaudación no ha ido aumentando. Entonces, durante el COVID, el gasto público aumentó mucho, a 22% del producto, en términos relativos. Después del COVID ha bajado, pero ¿en cuánto está? En 19%. 19. Ese es el gasto público este año. Pero del PIB. Del PIB. 19%. ¿Cuánto era antes del COVID? 18. 17. 17. Entonces, después del COVID, nos hemos quedado a un nivel mayor de gasto de manera permanente. Ya. De gasto, el 22% del PIB. Subió a 22. Subió a 22. Bajó a 19, pero antes era 17. Se mantuvo el gasto y no aumentó la recaudación. El gasto ha aumentado respecto al periodo pre-COVID. Bajó respecto al 2020. Ya. Entonces, ahora, eso siempre pasa en las crisis. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis, tú aumentas mucho el gasto y después no puedes desmontar ese aumento. Entonces, ahora tenemos un estado de ese tamaño. Pero en realidad, los ingresos no han aumentado en este periodo. ¿Cómo el gobierno ha sobrevivido? Pidiendo adelanto de impuestos a las empresas grandes y al sector financiero, a los bancos, haciendo 2 amnistías. No hay un gobierno que en 4 años haya hecho 2 amnistías. Y en esta administración ya se han hecho 2. Se han hecho 2. Y una al comienzo y otra al final. Sí. Y se han pedido adelantos, sobre todo a la banca, a la Barrick Gold también dio adelantos. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es sobrevivir, con operaciones financieras también que se han hecho de patear la deuda para adelante, pero el problema estructural está ahí, y por eso es que ya desde hace un año y medio, los funcionarios de gobierno han reconocido que el déficit es estructural, que no va a bajar con medidas de eficiencia, de mejorar la calidad del gasto. Eso es otro tema, pero estamos, digamos, atrapados con un déficit más o menos de 250.000 millones de pesos al año, sin el Banco Central. Cuando tú le sumas el Banco Central, bueno, pues llegamos a 300.000 millones. Bueno, porque ahí hay un déficit cuasi fiscal acumulado, histórico, que no se ha resuelto. Correcto. Entonces, ese es el reto que va a enfrentar el próximo gobierno. ¿El reto cuál es? Que con una economía que en promedio crece 5%, el déficit actual
pone la deuda en una trayectoria creciente. Entonces, si no se hace nada, la deuda va a seguir creciendo. Y ya la deuda, cuando tú sumas el Banco Central, está por encima del 60%. Pero más importante que la deuda es el pago de intereses de esa deuda. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto es el gasto en educación todos los años? 4% del PIB. ¿Y el de intereses? Ahora es 4% del PIB. 4%. Ya lo alcanzó. Ya lo alcanzó. Entonces, es es decir, estamos en intereses de la deuda, estamos pagando lo mismo que estamos invirtiendo en el sistema educativo dominicano. Entonces, el gasto en intereses, eso es cuando tú incluyes el pago al Banco Central de intereses, ya está en 4% del PIB. Bueno, ¿y cuánto es la inversión el próximo año en el presupuesto? 2%. Entonces, estamos pagando de intereses el doble que lo que el gobierno va a invertir en infraestructura. Eso no es sostenible, ni es saludable, ni razonable para una economía. Ese es el problema que va a enfrentar el próximo gobierno. Los intereses se están comiendo el presupuesto. El otro elemento es que el gobierno también está invirtiendo poco en infraestructura. Es una paradoja que tenemos ahí. ¿Verdad? ¿Por qué invierte poco? ¿Por qué invierte poco? Porque es responsable macroeconómicamente. Porque es responsable macroeconómicamente. Claro. Para mantener la deuda que no crezca tanto y el déficit. Entonces, ¿qué variable tú ajustas? Como le ha tocado una situación internacional muy difícil, ha aumentado los subsidios a los alimentos para combatir la inflación, el gasto en salud por el COVID. Entonces, todo eso es gasto corriente. Pero lo que vimos, según los datos que tú has aportado, del 2013 al 2019, el gobierno mantuvo un gasto promedio total de un 17.1% del PIB. En el 2023, ese gasto total promedio es de 18.5%. Correcto. Ese es el monto que está presupuestado. Es el monto que está presupuestado para el año 2023. Este año 19 y el año próximo 18.5. 18.5. Sí. El próximo año, 2024. Ajá, correcto. Bien. Eso se corresponde con el tamaño de la economía dominicana y con las necesidades de la sociedad dominicana como inversión del gobierno. Cuando uno desglosa ese 18, ¿en qué queda la mayor parte? Mira, mucha gente pensó cuando asumió el presidente que el cambio iba a implicar una reducción del gasto público. Obviamente, quitando el COVID, porque eso fue un shock que hubo que enfrentar, el gasto no ha bajado, ha subido. Los que teníamos experiencia en el gobierno sabíamos que eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque tú tienes muchas instituciones que para darle el 4% del PIB a educación hubo que congelarle su presupuesto, tú tienes que darle más a la policía, tú tienes que invertir en la frontera, tú tienes que invertir más en salud. Después del COVID los países están invirtiendo más en salud pública. Sí. Tú tienes que invertir más en infraestructura. Entonces, ese gasto más o menos se corresponde con lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, que el gasto público iba a ir aumentando. Entonces, la sociedad, digamos, a través del gobierno, ha decidido que el gasto está por ahí cerca ya del 19% del PIB. Ahora, ¿qué pasa? El aumento que ha habido ha sido en gasto corriente. Entonces ahora tenemos el mismo déficit que antes, pero con menos inversión y más gasto corriente. Eso es más gasto en salario, más gasto en intereses y también en subsidios. Entonces esa combinación no es buena. La idea de la estrategia de desarrollo es que fuera aumentando el gasto del gobierno, pero con una proporción mayor de inversión pública. Está muy estudiado que para países como este, en la etapa de desarrollo que nos encontramos, la inversión pública en infraestructura debe ser al menos 4% del PIB, todos los años, durante 30 años. Entonces, ahora que como el gobierno pues le han faltado recursos, ¿cuánto ha sido la inversión? Más cerca de 2.5%, es muy bajita. Ahora, ¿por qué yo dije que es una paradoja? Porque el gobierno quiere
presentar un déficit razonable, que la deuda no crezca. Entonces, ¿qué hace? Vamos a bajar la inversión. Baja la inversión, sigue endeudándose para poder... pagar los subsidios, bien, para financiar el déficit. Bien, entonces, ¿cómo nosotros afrontamos situaciones como estructurales, digamos, como reducir la pobreza? Un gobierno que tiene el propósito de crear bienestar y de mejorar las condiciones, generar empleos, garantizar alimentación, mejorar el sistema de transporte, asumir la responsabilidad de mejorar la seguridad ciudadana. Son muchos objetivos. Bueno, y pocas herramientas. Pues están ahí. Entonces, claro, bueno, mira, la pobreza se va reduciendo de dos formas. Lo que está demostrado que más influye en la reducción de la pobreza es el crecimiento económico. Crecimiento económico. Sostenido. Pero hemos tenido crecimiento económico sostenido por 50 años. Y por eso que ha bajado. Lo que pasa es, claro, si no, ahora vamos a hacer un paréntesis grande y después volvemos. ¿Qué pasó en Chile? Que hay muchas teorías sociológicas, psicológicas de la explosión social del 2019. Pero hay una económica muy importante. En los años 90 Chile crecía 6%. Bien, la tasa más alta. Del 2000 ahí empezó a crecer 5%. Del 2010 al 2015 bajó como a 3,5%. Y del 2015 para acá crecía 1 o 2. Entonces lo que pasó en Chile, desde el punto de vista económico, es que dejó de crecer. Entonces, una economía en crecimiento sostenido te permite muchas cosas, que baje la pobreza, te permite algo de redistribución, si hay política pública bien hecha, y te permite que los problemas estructurales se van debajo de la alfombra un poco. Te permite crear bienestar. Correcto. Entonces, lo primero es que si queremos seguir reduciendo la pobreza, el país tiene que seguir creciendo. A mí me da miedo que este país entre en una etapa de 5 o 6 años sin crecimiento, porque eso nunca ha pasado. Entonces, lo que ha mantenido la estabilidad social, un poco dentro de toda la restricción, algo de redistribución entre los grupos económicos, es que crecemos mucho. ¿Qué pasa si dejamos de crecer? Eso es un problema serio. Ahora, para bajar la pobreza, eso es lo que más funciona. Lo otro es que no haya crisis, porque hemos crecido 50 años, sostenidamente en promedio, pero las crisis te echan para atrás. Por ejemplo, la crisis del 2003, sí, esa nos echó para atrás 15 años. Sí. Alcanzar los niveles de pobreza previo a la crisis le tomó casi 15 años al país. Sí. Entonces es clave que haya pocas crisis. Y aquí ha habido pocas crisis, pero las que ha habido te echan para atrás 10 o 15 años. Pero nosotros crecemos y no resolvemos los problemas estructurales, fundamentales de la sociedad dominicana en la distribución. De ese crecimiento no se redistribuye justamente. No, es un bombardeo que tú me tienes en todos los temas. Porque hay algo que también está muy estudiado. Hay dos cosas que influyen en la redistribución del ingreso. O sea, para bajar la desigualdad, ¿verdad? La educación de calidad, pero eso toma generaciones. Sí. Entonces, parte de la distribución del ingreso actual que hay en Europa se debe a las decisiones que se tomaron de políticas públicas hace 100 años. Entonces, la calidad de la educación te permite ir cerrando la brecha para que los hijos con más educación puedan vivir mejor que los papás, que los nietos vivan mejor que los abuelos, pero tienen más educación. Por ejemplo, mi papá decía, cuando yo fui a kinder, yo fui en un caballo, era en un coche, en los años 40, entonces yo... Tú te ibas te llevaban en un correcto, móvil. y tuve la oportunidad de estudiar fuera, por ejemplo, Sí. Entonces, ahora, educación aquí no es de calidad, excepto para un grupo muy pequeño, con acceso a los colegios privados. Ahí hay un problema. Y la otra forma de combatir la desigualdad es a través del gasto público. Pero, y eso es lo que hacen en Europa. Ahora, ¿cuánto ellos recaudan? Sí, ellos tienen una presión tributaria completamente Entonces, diferente. para tú resolver el problema de la desigualdad, necesitas un Estado más grande. Ya. Y no tenemos. Ya. Por eso es que el Banco Mundial, por ejemplo, en una de sus páginas web, tú lo buscas y te dice
un Estado que recauda 15% del PIB no es un Estado. No es un Estado. Porque tú necesitas, para poder redistribuir, tener cierto tamaño. Bien. Vamos a hacer una primera pausa. Magín, hacemos una primera pausa en este diálogo y volvemos sobre otros aspectos que forman parte de este análisis de nuestro desarrollo económico y del tema de la estructura económica que se mantiene en República Dominicana. En un momento volvemos con Magín Díaz, economista. El presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho que el año 2024 es necesario, impostergable, hacer un ajuste fiscal en República Dominicana. Uno dice, bueno, en principio de esta administración se presentaron, por lo menos se dieron a conocer, dos proyectos de reforma fiscal. En algún momento se habló de reforma fiscal integral. Bueno, eso significa quitar impuestos, poner impuestos, eso representa una valoración de determinados tributos, su uso. El uso ya es en cómo nosotros invertimos el dinero, cómo el gobierno, digamos, que lo hace. Me gustaría saber, Magín, ¿cómo puede ser una reforma fiscal sin que necesariamente represente un costo político muy alto? Porque hay gente que dice, tiene que ser por la vía del ITEVIS, que es por donde está todo el escape o una gran parte del escape, porque la evasión sigue siendo un factor muy importante. Tú dijiste en una ocasión, yo recuerdo que tú dijiste en una ocasión que la evasión fiscal era como un deporte nacional, que todos practicábamos. Correcto. Lo recuerdo perfectamente. Sí. Todo el tiempo que tú quieras. Eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, a ver, ¿qué es lo que dijo el presidente? Muy valientemente, ¿no? Aquí gane quien gane, hay que hacer un ajuste fiscal. Bueno, ¿por qué? Por lo que yo dije ahorita. Sí. Si seguimos igual como ahora, no es que va a haber una crisis el mes que viene o en 3 meses, es que la deuda sigue creciendo y los intereses de la deuda siguen aumentando y entonces el presupuesto está, hay una restricción muy grande. Ese es el problema que enfrenta el gobierno. Entonces, para bajar la deuda hay que bajar el déficit fiscal. Y para resolver el problema del Banco Central hay que también bajar el déficit fiscal para crear espacio para transferirle dinero al Banco Central. Entonces hay un problema fiscal. Ahora, ¿qué es posible, y perdón el paréntesis, es posible que el cuasifiscal del Banco Central se transfiera del Banco Central a Hacienda y el gobierno asuma eso? Sí, eso es posible. Lo que pasa es que en vez de registrar el déficit en el Banco Central, se va a registrar en el gobierno. Por eso es que el Fondo Monetario, cuando analiza las cuentas, lo suma a los dos. Todo. Porque el problema del Banco Central es un problema fiscal que viene de la crisis bancaria. Okay, muy bien. Entonces, bien, continuemos entonces. Entonces, bueno, ahora, ¿qué dice el presidente? Que eso sí hay que analizarlo bien. Él dice, hay que hacer un ajuste fiscal porque se necesitan 20 mil millones más para la salud, la atención primaria, más gasto, pero yo necesito más gasto en seguridad ciudadana, más gasto en inversión pública. Entonces en su mente él está pensando, hay que aumentar los impuestos para gastar más. El ministerio para recibir más y poder gastar. Y si tú haces eso, ¿qué va a pasar con el déficit? Se mantiene igual. Se mantiene igual y la deuda va a aumentar. Entonces ese va a ser el gran reto de esa reforma. Si se gasta todo, que es lo que los políticos quieren, porque quieren dejar un legado de obras y cosas de esas, la deuda sigue creciendo. Entonces, el juego que va a haber, entre comillas, en la reforma es, hay que aumentar los ingresos, una parte para bajar el déficit y la deuda, y una parte para gastar un poco más. Y ese es un balance complicado, porque entonces tendría que ser una reforma muy grande. Si es una reforma, por ejemplo, de 60 mil millones de pesos, digamos, un 1% del PIB, eso se va a gastar todo. Pero eso es insuficiente. Es insuficiente. Es insuficiente. Claro, pero evidentemente que una reforma tiene que ser más grande, sobre la base de aumentar
a un 2 o a un 3% del PIB. Correcto. ¿Verdad? Bueno, pero es difícil. No ha habido muchos precedentes de reforma. ¿Se puede llegar al déficit de los 250.000 millones o no? Es muy duro eso. No, es muy duro. Sería muy duro. Pero hay países que tienen un nivel de 24, por ejemplo, de presión fiscal. Pero de aquí, de la región de América Latina. Pero van, sí, la mayoría. Nosotros somos los más bajos. Nosotros tenemos un 14, 13 y 14. Exacto. Pero van subiendo gradualmente. O sea, el problema es tan grande que tú no lo vas a resolver con una reforma, ¿no? Pero una reforma puede tomar en cuenta la gradualidad. Podría ser, sí. Se ha hecho antes. Así como hay una ley, Estrategia Nacional de Desarrollo, Sí. hasta el 2030, de aquí al 2030 nosotros podemos poner una gradualidad por año en términos de Podría presión ser, fiscal. hay precedente. En el 2012, cuando se hizo la reforma del ITEBI, se le puso ITEBI a algunos bienes, empezando con una tasa de 8, después subió a 10, después 12, hasta que llegó a 16. Y se hizo gradual. Sí, sí. Mira, yo creo que lo fundamental es hacer una reforma antes de que venga una crisis. Todo el mundo habla de la reforma, gran reforma integral de Balaguer. Sobre todo algunos políticos en este gobierno que no entienden absolutamente nada de lo que se hizo en esa reforma. ¿Por qué? Porque lo que llevó a esa reforma fue una gran crisis. No fue que hubo un gran consenso. El consenso se inició o se buscó. Estamos hablando de la reforma del 92. Del 92. De 92. No fue que se sentaron los sectores, vamos a ponernos de acuerdo. No, no. La crisis sentó a los sectores. Que cuando Leonel Fernández asumió la presidencia, Balaguer le dijo, estoy entregándole un avión despegando. Correcto. Eso fue más o Claro, menos ahora lo ocurrido. La reforma fue buena, pero fue el resultado de que los sectores se sentaron ya después que la crisis explotó, y no queremos eso. ¿Y por qué fue integral? Porque aquí se trajo lo mejor del mundo en materia de impuestos para hacer una reforma la más moderna de esa época. Vino un equipo de la Universidad de Harvard, el PNUD hizo un equipo, los mejores economistas, tributaristas del país, participaron durante 2 años de discusiones para llegar a un código tributario moderno en esa época. Pero ahora no se está llamando a nadie, o tal vez si llaman expertos de fuera, los de gobierno no lo entienden. Y las dos propuestas de reformas que han aparecido en esta administración, ¿tú las has visto? Sí, claro. El ¿Qué país te han entero. parecido? Yo creo que iba a ser demasiado dura. Muy dura. Sí, porque era tierra arrasada, vamos a subir todos los impuestos y vamos a quitar todas las exenciones. Entonces te iba a subir el impuesto sobre la renta, el IPI, selectivo a los alcoholes, a los cigarrillos, a los vehículos, un impuesto al patrimonio para los más ricos que no lo iban a poder cobrar, porque si tú no cobras el IPI en este país, ¿qué impuesto al patrimonio tú vas a cobrar a los ricos? Entonces yo creo que hasta cierto punto era ingenua. Y en parte iba a atacar al que ya pagaba, porque si a ti como asalariado te suben el impuesto, tú no lo puedes evadir, ¿no? Tú tienes que salir a hacer gestión y buscar aquí lo que no pagan, que en la gestión anterior se identificaron. Ya. Es cierto que el ITEBI tiene un componente de evasión muy poderoso y que si se establece un ITEBI diferenciado, por ejemplo, a los medicamentos, a la educación, a la salud, etcétera, eso puede contribuir a mejorar significativamente los ingresos. ¿Tú le estás preguntando al profesor de finanzas públicas Locamama o al Politécnico que ha estado en el mundo real? No, al Politécnico que ha estado en el mundo real, sí. Mira, lo que facilitaría la vida de la administración es que hubiera una sola tasa a todo. Ahora, ¿qué es lo que no tiene ITEBI? Las medicinas, la educación privada, sí. La salud privada, la salud, sí. Los alimentos, la canasta básica. Eso es lo que no tiene ITEBI. En el mundo, cuando yo daba clase, es el mundo ideal. El ITEBI como impuesto es el más eficiente. Eso está muy demostrado cuando tú se lo pones a todo. Y eso te resuelve también las fugas que hay. Pero hay tanta evasión porque hay muchas exenciones en parte. Entonces el gobierno tenía esa estrategia de ir aumentando la base, y esa fue una de las razones que la gente dijo, no, las redes sociales se volvieron locas. Sí. Ahora eso ayudaría mucho, bajar a la evasión, y hay que entender algo, pero que es difícil explicarlo, sobre todo a la población en general.
cuando tú dejas de poner el ITEVI a las medicinas, tú estás beneficiando a los ricos. Porque, por ejemplo, las medicinas del corazón son carísimas, un pobre no puede comprarlas. Hay que regalársela, el gobierno tiene que tener mecanismos para dársela. Sí. Medicamentos de alto costo, Entonces, por ejemplo. Correcto. Es un programa que se lleva 8.000, 10.000 millones de pesos. Entonces, al tú no poner ITEVI, a los ricos que tú le estás exonerando, por ejemplo, un rico puede gastar 15 o 20 mil pesos en medicina mensual. Al tú dejarlo sin ITEVI, la exención a él es que beneficia. Sí. Pero eso la gente no lo entiende. Lo que sí se ha diseñado en los últimos años es lo que se llama el ITEVI personalizado, que ya la tecnología permite. Vamos a tratar de generalizar el ITEVI y con las tarjetas que ya hay, los pobres están identificados. SIUBEN y todos los lo que ellos, correcto, lo que ellos gastan en ITEVI, electrónicamente se le devuelve, correcto. Ya. Y el gobierno tenía algo de eso en mente, pero la reforma ni siquiera llegó al Congreso. Yo creo que esa sería una de las formas. Ahora, tú tienes que acompañar eso de una campaña de publicidad muy grande, convencer a la población, porque ya no estamos en la época de Balaguer, que tú hacías la reforma por decreto. Ahora, si la población no entiende la reforma, pero por ejemplo, el gobierno tiene identificado a los pobres, sí, porque se ha hecho un gran esfuerzo en documentar todo eso y incluso el gobierno hace transferencias por vía de tarjetas. Correcto, electrónicamente. Entonces lo que se puede hacer es que en esa misma tarjeta se le devuelva el ITEVI que paga. De manera tal que a todo el que puede pagar el ITEVI se le cobre. Ya. Ahora, hacer esa reforma, como te dije, implica crear una narrativa, sí, explicar, sí, sí. Y bueno, hay países que no han podido. ¿Y qué se haría entonces con las exenciones en turismo, en zonas francas, en cine? La próxima llamada. Mira. Que son factores importantes de nuestro crecimiento. Porque crees? Tenemos que decir que Zona Franca ha generado empleos, muchos empleos. Creo que en este momento hay cerca de 300.000 empleos creados por Zona Franca. El sector turístico ha sido un sector que es importante para la economía del país, genera 10.000 millones. Mira, yo creo que va a ser una de dólares por año. Difícil, porque inversión extranjera directa. Correcto. Sí. Va a ser difícil, ¿por qué? Porque como otros países, digamos, diseñan los incentivos, es que los incentivos van bajando a lo largo del tiempo. Tú te desarrollas, inviertes sin pagar impuestos, pero cuando ya tú estás desarrollado, tú pagas. El problema de aquí es que los incentivos son eternos. ¿Tienen ¿Por qué? Porque 50 años? Crean grupos de poder muy fuertes. Entonces, yo no veo al gobierno con fuerza de quitar algunos incentivos. Yo no veo al gobierno quitándole el incentivo a la zona franca. Ahora, el presidente, a mí me gusta cómo habla. Él ha dicho, pero yo tengo tele, eso no se necesita. Pero no, tuvo hoteles. Tuvo hoteles. Y, o sea, pero él lo dijo en una entrevista, no necesita tanto incentivo. Aquí la gente va a venir a invertir porque la arena es blanca y hay sol 12 meses al año. Sí. Y hay calor y hay playa bonita. Pero no ha podido hacerlo en 4 años. O sea, no es por lo menos fácil. Que no se ha planteado. Bueno, se ha propuesto, sí. Se ha propuesto, pero no se ha llevado al Congreso, no hay una propuesta firme, claro. No hay discusión. Yo creo que va a ser una discusión difícil. Ese gasto, muy así difícil. Es que se le llama, ¿verdad? El gasto tributario. Se le llama así, sí. Sí. Entonces, ese gasto tributario, ¿tú qué recomendarías hacer con él? ¿Yo? Sí. Bueno, ya yo no tengo gobierno. No, yo sé que tú no te... Pero tú fuiste gracias a Dios. Un recaudador importante. Mira, el problema de las exenciones e incentivos es que complican la administración tributaria. Entonces tú tienes un piso entero o ya 2 pisos en DGI que lo que hacen es tratar de controlar las exenciones. O sea, ese no es el trabajo de una administración. Entonces el sistema está complicado porque tú tienes exenciones por todos lados. Casi todos los impuestos tienen. Entonces el problema del sistema es que las bases tributarias son pequeñas. El ITEVI tiene mucha exención, la renta tiene mucha exención y los incentivos en las leyes especiales son eternos.
Creo que a la frontera le dieron ahora 30 años, 50 años. Yo no Sí, sé. la ley de desarrollo Correcto. fronterizo. Bueno, es un incentivo para que las empresas que paguen se vayan a la frontera. Y no paguen. Entonces tú tienes que tratar de hacer el sistema. Pero los legisladores de la frontera defienden eso no. a capa y espada, tú sabes. Claro, lo defienden tanto que el gobierno actual le renovó la ley. Sí. Entonces, bueno, eso complica el sistema. Entonces, yo creo que ahora obviamente no se puede hacer algo de golpe. El gobierno va a tener que elegir qué incentivo tú dejar, porque en el fondo tú estás eligiendo a los ganadores, ¿verdad? Eso se llama política industrial. Bueno, zona franca, a ti no te voy a cobrar. No te voy a Perfecto. cobrar. Tú ahora, desarrolla. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Como la base tributaria se hace menor y tú tienes que recaudar algo para gastar, entonces al que queda en la base tributaria le van subiendo las tasas. Y eso es lo que ha pasado en el país. Yeah. Entonces, después ya con un código que ya tiene 30 años, con incentivos y exenciones que no se justifican, es la hora de sentar las bases de qué es lo que va a hacer el sistema en los próximos 15 o 20 años. Entonces, esta tendría que ser una reforma que revise el sistema tributario, porque si no, se va a hacer una reforma tipo parche y en un par de años yo estoy aquí entrevistándome, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien. Podríamos pensar, por ejemplo, que Zona Franca podría asumir la responsabilidad de subir el salario, mejorar significativamente el salario, como forma de mejorar las condiciones de vida de las personas que son empleadas en ese sector. O se puede seguir la Zona Franca sobre la base de salarios muy bajos No, yo creo que anclan la pobreza. No, yo creo, aquí hay un problema de salarios bajos, eso es lo que dicen las estadísticas, histórico, por eso es que el gobierno ha incentivado un aumento importante del salario mínimo, que es el que controla El único que él controla, Correcto. porque en realidad el salario general... Bueno, es una economía de mercado. Entonces, ahora en parte, ¿por qué el salario es bajo? Porque el nivel educativo es bajo. Porque a los empleados que tienen, por ejemplo, mis alumnos que estudiaron economía en Lucamami, que tuvieron la oportunidad de hacer una maestría en Estados Unidos o en Europa, tienen salario altísimo en el mercado. Entonces, el que tiene alto nivel de educación, el mercado lo está Pero premiando. eso profundiza la desigualdad. Es decir, personas que tienen un salario muy bajo y personas que tienen un salario... Claro. Que son 50 salarios del salario más bajo. Pero es el o 100 salarios. Claro, entonces la función del gobierno es mejorar el sistema educativo, porque tú no vas a castigar al que tiene mucha formación y el mercado lo está premiando. Entonces, la gente en general con alto nivel educativo aquí gana bien. En parte, los salarios son bajos en un sector grande porque el nivel educativo es muy bajo. Ahora, ya el mundo ha cambiado, no se va a poder competir permanentemente en base a salarios bajos. Por eso porque hay algunas industrias en Costa Rica. El caso de Costa Rica, claro. que nos comparan. ¿Por Costa qué? Rica Bueno, tiene salarios bastante no, justos y nosotros tenemos salarios Claro. muy, muy bajos. Porque en el mismo sector. Porque ellos invirtieron en la educación de sus trabajadores para poder absorber empresas extranjeras de alto nivel Porque el tecnológico. tipo de empresas de zona franca, de maquiladoras que ellos tienen son distintos de los nuestros. No, allá hubo una época que estuvo Intel cuando hacía los chips, allá, o sea, un nivel tecnológico más alto. Ahora, ya algunas zonas francas aquí son sofisticadas. Son sofisticadas. Y ahí los salarios son más altos. Entonces, Sí. al final, como que siempre caemos en el tema de que hay que mejorar la calidad de la educación. Ya, mejorar la calidad de la educación. Claro. El gobierno o los gobiernos han hecho lo suficiente para que el salario general, no el salario mínimo, ¿verdad?, sea aumentado. Pues yo recuerdo presidentes decir que el sector, casi pedirles al sector privado que aumenten los salarios. Bueno, que el gobierno en una economía de mercado, como dice nuestra Constitución, no puede hacer mucho más de ahí. Puede sugerir, puede influenciar a través del Ministerio de Trabajo, a través del salario mínimo, que hay un comité en que el gobierno es parte, pero no puede decirle a las empresas, obligarlas por decreto. Los países que hacen eso les va muy mal. Yo creo que en gran parte hay un problema que es explicado por la deficiencia educativa,
por eso te puse el ejemplo de los alumnos míos que han podido estudiar fuera, que ganan muy bien. Sí. Entonces, bueno, hay un problema estructural. Ahora el gobierno tiene que ayudar a resolver eso, claramente. Bueno, bien. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Magín Díaz, quien fuera director general de Impuestos Internos en una gestión que fue muy exitosa. Cerró muchos negocios, sí. Evasores. Yo creo que lo que se hizo fue cumplir la ley. Y sometió también, importante, muy importante. Volvemos en un momento. Magín, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, ha hecho algunas proyecciones de crecimiento. Nos está dando la posibilidad de un crecimiento de un 4.1 en el 2024. Hizo una previsión de crecimiento, creo que de 3.1 para el año 2023. El Fondo Monetario Internacional igualmente ha hecho valoraciones sumamente positivas, sobre todo en el manejo de la política monetaria y de la economía en general. Y algunas calificadoras de riesgos igualmente han valorado positivamente la administración de la economía dominicana. Entonces, me gustaría saber si los aspectos en los que se basan esos organismos multilaterales internacionales son los mismos que utilizan los economistas locales para decir críticamente, por ejemplo, que estamos en la posibilidad de una muy seria crisis, como consecuencia de una profundización del déficit y como consecuencia de un aumento del endeudamiento. Mira, lo que pasa es que en términos comparativos a nosotros nos está yendo muy bien. Puede ser porque al resto le está yendo muy mal. Entonces, por ejemplo, eso para las calificadoras de riesgo es importante. En Centroamérica es un desastre el manejo económico en general. En América del Sur, por ejemplo, países como Chile, que eran la referencia de que casi todo lo hacía bien, digamos, en políticas públicas, se desplomó. Colombia no le está yendo bien, Argentina ni hablar, Venezuela. Entonces, en términos relativos, Perú, Ecuador, Perú muy mal, tienen con problemas. Bolivia, tienen situaciones. Entonces, en Perú es casi un presidente anual que hay. Sí. Entonces, aquí tenemos varias cosas que los organismos internacionales y las calificadoras valoran mucho. Estabilidad política. Aquí viven peleando los políticos, pero cada 4 años que hay elecciones y cambia y no hay problema. Y no hay ningún problema. Entonces no hay un riesgo aquí de que alguien se robe una elección, de que venga un golpe de Estado, como lo hay en muchos países de América Latina. Ahora, esa estabilidad política en adición viene con estabilidad ideológica. Yo lo digo, pero es verdad, al gobierno no le gusta, pero es verdad. Con estabilidad. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que da lo mismo quien gane y las políticas económicas son más o menos las mismas. Ahora, ¿por qué al gobierno no le gusta que yo diga eso? No, porque es un cambio. Pero ¿cuál es el cambio en política económica aquí? Tú tienes al mismo gobernador desde Balaguer. El gobernador del Banco Central, es decir, él ha sobrevivido. Sí, pero porque es un banco central independiente, bueno, pero es el mismo, entonces no me pueden decir que ahí hubo cambio. 25 años tiene Héctor Valdés al Correcto, frente de la gobernación del banco. Sí, un cuarto de siglo. Ahora, entonces ahí no hay cambio. Significa que, como el Banco Central es la principal institución económica, el manejo de la política monetaria es el mismo, independientemente de qué partido gobierna. El crecimiento es el mismo, digamos. Y tiene mucha independencia el gobierno. Correcto, entonces la política fiscal, si tú la analizas a nivel macroeconómico, ¿cómo se maneja la deuda? ¿Cómo se manejaba antes? Con el mismo marco legal, los mismos técnicos. Entonces no ha habido mucho cambio. Entonces vamos a ver, ¿cuántos candidatos hay el próximo año con posibilidad de ganar? 3. 3. Sí. Abinader, Abel Martínez y Leonel Fernández. ¿Va a cambiar la política económica con ellos? No. No. En lo absoluto. Ellos te dicen que sí, obviamente. Ahorita Leonel me llama y dice, no, yo cambiaría. Pero en realidad la base de
del modelo económico no se va a cambiar. Y eso es muy bien visto por alguien, imagínate un inversionista que va a poner $1.000 millones en hoteles o lo que sea, y te diga, ve acá, pero hay un país pequeño en América Latina que yo puedo invertir mi dinero a 30 años y sé que es un gobierno macroeconómicamente razonable, el país valora la estabilidad macroeconómica y tiene más o menos la misma política. Aquí no va a venir alguien y va a decir yo voy a expropiar a los grandes capitales, voy a cerrar un banco, una locura de esa. La inversión extranjera directa es de 4.000 millones. 400, 300 millones de dólares. Correcto, por eso. Es decir, estamos proyectando una confianza en nuestra economía. Pero eso tiene que ver más con la política que con la economía. No, las dos cosas. Las dos cosas. Porque el que viene a invertir su dinero no es amigo del gobierno, no es porque sea amigo del presidente, no, sí, es porque ve un país que cuando se vaya Abinader se va a seguir manejando más o menos igual, hasta que obviamente surge un loco, que esperemos que no. Pero no ha surgido. O sea, desde las reformas que se hicieron en la época de Balaguer. ¿Entre los candidatos hay algún loco? No. De los que tienen, los tres posibilidades, no. Entonces, eso, claro, el que está en el gobierno dice, bueno, vienen que por mí, eso ayuda. Tú ves, el presidente está buscando inversión él mismo, sí, la vice, pero en realidad el que va a meter $1.000 millones o 500, no piensa en 2 años, piensa quedarse aquí 30 años. Entonces, claro, por supuesto, tú tienes estabilidad macroeconómica, este es un país de baja inflación, que no es común en América Latina. Países como Uruguay, que son muy desarrollados, viven con inflación de 10, 12% desde hace décadas. No han podido bajarlo. Entonces aquí hay estabilidad económica, hay estabilidad política, no hay ideologías extremas en los partidos de que venga alguien de extrema derecha o de extrema izquierda, todos los extremos son malos. Y entonces eso da una certeza a los inversionistas y también a los empresarios locales que también invierten a largo plazo. Entonces, yo creo que ese es el éxito. Ese es el éxito. Sí, sin duda. Y nuestra relación con Estados Unidos es un factor igualmente valioso. Es decir, el hecho de que nosotros estemos tan pendientes de Estados Unidos y Estados Unidos tenga vigencia, presencia y control. Bueno, que estamos muy cerca. Muchas cosas. Estamos muy cerca. Es el principal socio comercial. No es que le importemos mucho a ellos, pues somos muy chiquitos. Fíjate que tenemos 4 años sin embajador. Estados Unidos hace su política pensando en grandes cosas. Sí. Por eso la crítica que se ha hecho en las últimas décadas es que ha estado de espalda a América Latina, porque América Latina, Estados Unidos sí está muy pendiente de México, porque México le crea un problema. Si a México le va muy mal, todo el mundo se va para allá. Eso crea un problema. Entonces, hay la relación que tiene que haber. Nosotros, al estar tan cerca, es nuestro principal socio comercial. Y la diáspora principal, en parte nosotros tenemos estabilidad porque recibimos 10.000 millones. Sí. De dólares. Pero Estados Unidos le ha aplicado la ley Magnitsky a 2 dominicanos y recientemente acaba de tomar una decisión aplicando un mecanismo de sanción al ex procurador general de la República y a su familia. Es decir, Estados Unidos tiene una incidencia directa en aspectos claro, importantes de nuestra... Sin duda, y también en esta ocasión, bueno, como es la ley Magnitsky, lo dijo públicamente, pero a mucha gente le quitan la visa y no lo dicen. O sea, es una de sus políticas. Y no solo a políticos le han quitado visa a gente del sector privado. Entonces, obviamente es un país soberano, pero claramente tiene influencia. Yo creo que se puso un poco tensa la relación cuando hicimos relaciones con China. Pero ellos sí tienen relaciones con China y los países grandes de América Latina también. China tuvo el privilegio de ser considerada la nación más favorecida luego
de aquellos acuerdos de Kissinger con Deng Xiaoping. Correcto. Y se hizo, Entonces, por supuesto, China se desarrolló copiando tecnología americana también. Claramente. Muy claramente. Y cuando se abrió a la economía de mercado, ahí fue que despegó. Despegó. O sea, pero restauró el capitalismo. Correcto. Capitalismo de Estado, digamos, en Exacto, el caso de China. Digamos, un sistema de dictadura política, pero con capitalismo. Con un capitalismo, que es una combinación que aquí no está en posibilidad ninguna, en el caso de República Dominicana. No tenemos un problema ideológico como lo puede tener Nicaragua, claro, Venezuela, El Salvador, o Bolivia, o cualquier país que esté... Sí, porque la evidencia es muy clara. Esos países que se van a los extremos generalmente fracasan. O sea, Venezuela es un desastre. Y eso se veía venir desde que Chávez entró. Por tanto, si vamos a tener un proceso electoral en el año 2024, no hay absolutamente ninguna preocupación. Ninguna. Estados Unidos lo va a tener. Un proceso electoral también. Ahí en el 2024. Ellos tienen más preocupación que nosotros, porque claro, porque ahora ellos tienen... Y México va a tener elecciones también. Sí, pero el problema de Estados Unidos es que ahora hay ideologías extremas, eso no se había visto. Sí había cambio, era cambio de política hasta internacional, si era republicano o demócrata, pero ahora lo que se está viendo es una sociedad dividida. Y eso yo creo que no lo habían vivido, entonces ellos están preocupados, nosotros no. Sí, y tienen muchos problemas internacionales. Ahora, si le va mal a ellos económicamente, eso perjudica. Eso repercute. Claro, o sea, si la economía americana deja de crecer, por ejemplo, nosotros, eso nos da por la remesa, por el turismo, por las exportaciones. Entonces a nosotros nos conviene que Estados Unidos siga creciendo. Bueno, pues aquí entonces tenemos un problema de redistribución. Y esa redistribución se hace mediante un presupuesto. Correcto. Acabamos de aprobar un presupuesto que es de un mil, ¿cómo es? Yo ni sé. ¿Cómo se dice eso? No, yo no sé, yo por eso digo 19% del PIB, 1.300 trillones, no sé cuánto. Son 100.000, son 999.000 millones de pesos, ¿verdad? Para decirlo un poco menos. Claro, de ahí para adelante no sabemos. De ahí para adelante es como... Bueno, ese es, sí. Un billón de billones, un billón de millones. Bien, se puede con un presupuesto como ese para el 2024, aunque es un año electoral, mejorar el desempeño del Estado dominicano y de la economía en general. Buena pregunta. Es un 18.5% del PIB. Yo creo que hay varios problemas que son estructurales, no es del presupuesto. La inversión pública es muy baja. Con inversión pública de 2% del PIB, como está en ese presupuesto, ya se está notando el problema en la calidad de vida del dominicano. Entonces, nosotros hemos crecido mucho, pero ¿por qué hay tapones? ¿Por qué no hay drenaje? Es porque falta infraestructura pública. Sí. Entonces, las medidas que en los países se desarrollan, hay inversión que el privado no va a hacer, que el gobierno que tiene que hacer calle, que tiene que hacer carretera. Entonces aquí hay un problema serio de infraestructura y ese presupuesto no lo mejora porque no hay dinero. Pero es el presupuesto más alto de la historia. Claro. Siempre va a ser más alto, ¿verdad? No, pero en términos relativos, digamos, o sea, estamos a ese nivel que tú dijiste de 18.5. Entonces, para que sea un instrumento efectivo de redistribución, ahí hay tema de calidad del gasto. El gobierno ha estado contento porque los resultados de la evaluación PISA fueron un poquito mejores, pero realmente... Pero es notable que hay una mejoría en la calidad del gasto. ¿Es notable? Digo yo, es notable. Bueno, es que en el corto plazo tú no lo puedes ver tanto. O sea, ¿la educación ha mejorado? No creo. 4% del PIB en interés, ahí está ya más de la mitad del presupuesto. ¿Ha mejorado la nómina pública? No. Han salido gente buena, ha entrado gente buena y mala también. Yeah. Entonces, yo no tengo tanto, yo creo que ha habido avances, por ejemplo, en las compras de gobierno. ¿Ha mejorado? Sí, puede ser marginalmente, pero para que mejore a largo plazo tú tienes que ver indicadores, por ejemplo, de salud. La cobertura de salud ha aumentado. Bueno, vamos a ver la esperanza de vida de la gente, la mortalidad infantil ha bajado. Esos son los indicadores que hay que ver. Y esos indicadores en 2 o 3 años tú no lo cambias. Ahora, yo creo que hay un esfuerzo
pero tú necesitas hacer eso 20 años. Pero se requiere un poco de tiempo para que el esfuerzo que se ha claro. iniciado sea consistente. Por eso es que tú... Pero si tú ves que la autoridad tiene la disposición y sanciona cuando hay algo que debe ser sancionado, pues sí, eso es un indicio. Eso ha mejorado. Y yo me refiero más que todo a eso, a los indicios. No, eso ha mejorado, porque yo siempre digo, o sea, no es verdad que yo no creo en transparencia internacional y la corrupción ha bajado 30 puntos, no, porque yo creo que hay una corrupción sistémica, lo que ha bajado es la impunidad, que el presidente no le tiembla el pulso, porque yo me hago la pregunta, o sea, la educación mejoró según PISA, pero quitaron al ministro. ¿Por qué lo quitaron? Entonces es un presidente que no le tiembla el pulso para quitar, y yo creo que esa fue una debilidad de los gobiernos anteriores, que había funcionarios que había que quitarlo, y no lo quitaban. Entonces yo creo que sí, que eso hay que reconocer, pero el problema de la corrupción es estructural y yo creo que va a tomar mucho tiempo. Ya. Bueno, yo quisiera decir que además de ingeniero industrial y economista, Magín Díaz es un excelente consultor. Es un excelente consultor y tiene mucho trabajo. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias, Magín. Muy agradecido por este diálogo, porque me parece, era necesario que lo tuviéramos, porque tú eres un economista con una gran formación, con muchísimo respeto y mucho cariño de gente que te aprecia, te valora y te respeta. Gracias, siempre encantado de estar aquí. De modo que muy agradecido, Magín. Muchas gracias, señores, por acompañarnos en este diálogo. Qué bueno. Feliz Navidad a todos. Hasta luego.